this is the paradise we here. This is Colombia. Well, will it be? Well, we say, we's islanders, yes, but islanders Colombian. A nice place, paradise. Sí, yo creo que la historia se puede ver en capas porque nosotros estamos en el presente. Y además es muy interesante la propuesta de una historia de 360 grados porque implica una percepción de la globalidad. Creo que una forma de hacer historia de ese tipo podría ser muy atractiva para un público interesado en el tema o para sensibilizarlos, ¿no? Pues los Miscas son un grupo realmente muy interesante. Son muy interesantes porque además, mientras en la sabana de Bogotá, que le llaman los Andes noroccidentales, estaban los Muiscas, en ese mismo periodo estaban los aztecas y estaban los incas. Lo que es muy interesante de estos tres grupos es que aproximadamente entre el año 1200 y 1300, tanto muiscas en la sabana de Bogotá como aztecas en la zona mesoamericana, como incas en los Andes centrales, estaban reconstruyendo su historia. La historia mejor documentada es: los muiscas fueron un grupo humano interesante, que vivía sobre el río Bogotá. El río Bogotá realmente se llamaba el río Unza. ¿Y qué quiere decir el río Unza? Quiere decir el río Señor. Entonces ellos vivían diseminados sobre el río Bogotá, llamaremos Unza. Entonces, claro, si ustedes se dan cuenta, el río Bogotá nace en el Alto de las Papas, pero baja por el sur, por lo que sería el Salto del Tequendama, y después empieza y cruza lugares que ahora sabemos que son en Bogotá, pero que antes eran pequeñas comunidades indígenas. Entonces, Soacha, Fontibón, Engativá, Suba, Tenjo, Tabio, Cajicá y Zipaquirá. Cuando nosotros hablamos de los muiscas, si queremos realmente hablar de los muiscas, no podemos hablar de los muiscas que vivían en la ciudad de Bogotá. O sea, lo que hay que decir es que los muiscas vivían en estas agrupaciones indígenas que ahora denominamos de esa manera. La cerámica. La cerámica es un registro, tal vez el registro arqueológico y antropológico más valioso en América por naturaleza. En este orden de ideas, la cerámica muisca es muy importante, porque la cerámica muisca nos muestra cómo empezaban a usar estos pequeños vasijas tipo tecomate, marcadas con incisiones es que se marque hacia adentro, o excisiones como pellizcos, y que digamos, ¿para qué usamos una vasija tipo tecomate? Una vasija tipo tecomate es un plato. Entonces, un plato es un lugar donde yo puedo poner grano, poner líquidos, comerme esos líquidos. Se parece mucho a lo que sería una tutuma, ¿no? Pero resiste mucho más que una tutuma y puede almacenarse, a diferencia de una tutuma. Una cerámica puede durar miles de años, entonces la gente puede almacenarlo. Pero nosotros cuando vemos los diferentes tipos de cerámica, esos tipos de cerámica, además de hablarnos de su historia, normalmente nos pueden hablar del desarrollo de las sociedades. Entonces podemos pasar de una vasija tipo tecomate, que es un platico, ¿sí?, a pasar a ver una vasija tipo globular, con cuello alto, con boca pequeña. ¿Qué se guarda en una vasija de ese tipo? Agua fresca, chicha, y se tapa para que no se le metan los animalitos. Pero si ustedes se dan cuenta, además, a estas vasijas empiezan a aparecerle, además de incisiones y excisiones, empiezan a aparecerle caras de mujeres y de hombres sonrientes. Empiezan a aparecerle imágenes antropomorfas, o sea, de seres humanos, zoomorfas o antroposomorfas, que nos muestran otro tipo de representaciones. Algunos arqueólogos y antropólogos, historiadores,
hemos pensado que este tipo de representaciones, además de ser decorativas, son simbólicas. Entonces, que la representación simbólica que está en la cerámica es una representación simbólica que está en la sociedad. Entonces, el mejor ejemplo que uno podría ver son estas vasijas globulares con cuello alto, que además tienen cuerpo de cacique y cara de cacique. Entonces, ¿qué es lo que está mostrando toda esta cerámica? Esta cerámica lo que está mostrando es el desarrollo tecnológico de una sociedad, pero también la estructura ideológica, religiosa, política y social en la cual se representa esta sociedad. Esta misma sociedad después, estas mismas producciones de cerámica, después también se pueden encontrar en las reproducciones orfebres. Y claro, lo que podemos ver es que están asociados con lo que serían los caciques. Esto quiere decir con la gente poderosa, esto quiere decir con el prestigio. Cabe destacar que en los últimos años en el Salto del Tequendama han hecho arqueología de recuperación, y en esa arqueología de recuperación han encontrado templos sagrados donde han encontrado niños, o sea, huesos de niños con cascos y sombreros y abrazados por serpientes. Entonces uno podría decir que ese tipo de mitos fundacionales conectados con lo que sería el poder político y conectados con lo que sería las diferentes formas de la creación, tienen sus referentes concretos en objetos reales, ¿no? Como templo sagrado que en la zona del Tequendama.